Muy bien, regresamos aquí a Central Noticias por la pantalla de Chaco TV. En este sentido, con invitados en el estudio. Está con nosotros Horacio Ojeda, contador público. Le damos las muy buenas noches. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Bueno, y contanos un poco, un nuevo sistema de scoring, la AFIP, ¿qué significa? ¿De qué se trata? Se llama CIPER, es un sistema de perfil de riesgo. AFIP lo que va a hacer, a partir de ahora, que ya lo está haciendo, de hecho a gran parte del padrón ya lo hizo, lo que hace es ponerle como una nota, que hace en letras de A, B, C, D y E. A es muy bajo, B es bajo, C sería normal, D alto y muy alto. Es decir, lo que hace AFIP es calificar el riesgo que tiene el contribuyente en función a una serie de parámetros que tiene en cuenta según el comportamiento del contribuyente con AFIP, digamos. Tiene en cuenta los plazos, el cumplimiento en los plazos de las presentaciones de las declaraciones juradas, sí, el cumplimiento en el plazo de los pagos, de los saldos de las declaraciones juradas, la relación créditos y débitos fiscales que tenga el contribuyente, si permitió caducar o no algunos planes de pago a los que accedió. Es decir, si accedió a planes de pago y los cumplió en tiempo y forma, le da un comportamiento, y si accedió a planes de pago y dejó caerlos por falta de pago, les asigna otro comportamiento. En fin, en función del comportamiento que uno tenga con AFIP, va a poner una nota. Ahora, todo esto queda como al aire si no nos planteamos en qué marco se da todo esto. Y es importante destacar dos cosas. Primero, siempre se ha sostenido una crítica fuerte que se ha hecho siempre al sistema tributario argentino, era que indirectamente lo que hacía es premiar a los que no pagaban impuestos. ¿De qué manera? Es decir, un contribuyente, pensemos que declara correctamente el impuesto, pero que después no lo paga y deja acumular saldos con AFIP y que AFIP no los reclama, entonces ahí viene pagando lo justo y lo necesario, el saldo queda como crédito. Entonces, ¿qué pasaba? Cada tanto lo que pasaba es que AFIP tenía con los contribuyentes una creencia muy grande, si los contribuyentes le debían mucho a AFIP, pero no podía salir a cobrarlos. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, siempre con urgencia financiera, etcétera, lanzaba planes de pagos y para que todo el mundo acceda y sea beneficioso ponía una tasa de interés baja. Entonces, el contribuyente que decía, bueno, pero yo pagué en tiempo y forma, yo declaré en tiempo y forma, etcétera, decía, bueno, resulta ser que perdí, porque ahora le dan una financiación hasta en 120 meses o en la determinada cantidad de cuotas a una tasa de interés muy baja, entonces ganó él, porque en su momento el contribuyente que declaró y no pagó el impuesto, pensemos que cuando la inflación estaba al 3%, si un contribuyente no pagaba impuesto y con eso compraba bienes y ese bien aumentaba al 3% mensual, y después, mucho tiempo después, el contribuyente financiaba la deuda al 2%, el contribuyente que no pagó ganó siempre. Con el blanqueo pasaba lo mismo, cada tanto se lanza un blanqueo, etcétera. Entonces siempre se le ha criticado de que la administración tributaria argentina en general, incluyendo las administraciones provinciales, premiaban a aquellos contribuyentes que no pagaban adecuadamente. Es decir, no había un comportamiento diferencial para estos contribuyentes. Y ahora, estos contribuyentes que, por ejemplo, reciban un scoring muy alto, ¿cuáles son los beneficios que van a tener? En realidad los perjuicios. Claro. Porque no olvidemos que lo que califica AFIP es el riesgo. El riesgo. Entonces, el que tiene un riesgo muy alto va a tener un tratamiento diferencial, ya sean los impuestos. Eso todavía no está muy claro cuáles van a ser los beneficios para aquellos contribuyentes que se han calificado con riesgo muy bajo. Pero se habla de que, por ejemplo, para acceder a planes de pago van a tener más plazos y una tasa de interés más baja, también para determinados beneficios fiscales como reducción en las contribuciones patronales o reducción en determinados impuestos, también van a tener como un tratamiento diferencial. También se habla que el Banco Central adoptaría la calificación que le da AFIP a los contribuyentes para después considerarlo dentro del análisis crediticio del contribuyente. Es decir, pensemos desde un banco. AFIP me dice que es un cliente de muy bajo riesgo, entonces de entrada ya para el banco se puede presumir de que es de muy bajo riesgo, y además si AFIP mismo plantea que es un cliente de muy bajo riesgo, la posibilidad de que AFIP venga, haga una determinación de oficio con un impuesto a ingresar muy elevado y que eso le genere problemas financieros al contribuyente, se reduce en cierta manera. Entonces el banco lo que va a hacer es, cuando por resolución del Banco Central,
la nota que ponga AFIP en el scoring va a servir como análisis, como uno de los elementos de juicio para el análisis crediticio de los bancos, y eso puede llegar a favorecerlo con tasas de interés más bajas porque significa que tiene menos riesgo, quizás con algunos créditos con tasa bonificada, etcétera. Entonces, yo creo que el sistema de scoring de AFIP viene en esta línea, a poner nota a los contribuyentes y que eso después sea utilizado para beneficios fiscales, ya sea a través de AFIP, por ahí organismos fiscales, y ya se habla también de que el Banco Central. ¿Uno como contribuyente va a poder consultar ese scoring o no? Ese scoring sí se puede consultar. Desde hecho, ahora desde el 20 de enero ya se puede acceder con quit clave fiscal, hay un procedimiento para consultarlo. Para algunos contribuyentes la consulta la nota se puede consultar siempre, el scoring siempre se puede consultar. Ahora la pregunta, lo que sucede después es que, bueno, si a mí me pusieron un muy alto o bajo, quiero saber por qué lo han hecho. Bueno, para consultar el por qué, todavía pasa de que AFIP para determinados contribuyentes les pide, por ejemplo, que confirmen un domicilio fiscal electrónico. ¿Qué significa esto? Que cuando AFIP tiene que hacerte una comunicación formal, lo hace directamente al mail que vos asignaste y ya listo, correcto, consideró que está comunicado, cosa de que hoy cuando lo tiene que hacer con el correo, por ahí se complica un poco, todavía hay algunas cuestiones discutibles ahí. Entonces, pide que uno confirme un correo electrónico como domicilio fiscal, un número de teléfono para que te pueda hacer comunicaciones, y él está buscando cómo digitalizar todo. Entonces, se puede ver la nota. Ahora, para ver por qué han puesto esa nota, pide que coloquemos correo electrónico y teléfono y confirmemos eso como domicilio fiscal. Y a través de ahí después se puede comenzar con un reclamo por una calificación que pueda ser asignada. Por supuesto, ¿no? Si yo considero de que el scoring que me han puesto, la nota que AFIP me ha puesto no es adecuada, puedo presentar un recurso en AFIP, en realidad una solicitud de revisión, de reconsideración, y en función de eso tiene 7 días AFIP para responder a esto. Yo creo que es importante que se comience con esto porque en cierta manera es coherente este argumento de que si cada tanto se lanza un plan de pagos que permite financiar en 120 cuotas las deudas, y esas deudas no tienen un tratamiento diferencial para el contribuyente que pagó, del que no lo hizo, no tiene una tasa de interés diferenciada, etcétera, es razonable el argumento este de que en cierta manera se beneficia a los contribuyentes que no cumplen, digamos, que en algunos casos se puede dar que un contribuyente no cumple con sus compromisos fiscales porque de pronto tiene algún problema financiero y necesita un pequeño plan de pago que le estire un poquitito los plazos. En algunos casos se justifica y en otros casos es simplemente una acción financiera, es decir, no pago impuestos porque me sale más barato no pagar el impuesto que sí hacerlo, digamos. No porque no vaya a pagar después el impuesto, sino porque después cuando va a venir un plan de pago que le va a perdonar los intereses y le va a permitir financiar en 120 cuotas al 1%, y bueno, y perdió el que pagó todo el tiempo. Entonces, me parece importante el sistema de scoring. Habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Que por ahora en la calificación que habrá hecho a todos los contribuyentes, está claro que a partir de acá hay que empezar a mirar como recomendación que cada contribuyente mire, se va en forma mensual, se actualiza el riesgo, la nota es mensual, así que eso es importante. Entonces está bueno que a partir de ahora todos los contribuyentes comiencen a mirar mensualmente, a ver, decirme cuál es la nota, por qué es eso, cómo podemos corregirlo, porque en función de eso después puede haber beneficios y si quedamos fuera, digamos, es un problema. Y yo creo que el segundo punto también a tener en cuenta en este marco, yo creo que el sistema de scoring viene en esta línea. El ministro de Economía dijo mucho tiempo antes de ser el ministro que una de las críticas que él más hacía decía, el sistema tributario argentino es ineficiente. La presión tributaria teórica, es decir, lo que en teoría debería tributar los contribuyentes, es demasiado elevada, está por encima del 35% base. Ahora, en la práctica, la presión tributaria es muy baja, o por lo menos baja. ¿Por qué? Porque hay una alta evasión, entonces va a haber elevada atribución. En la teoría la presión tributaria es alta, en la práctica es baja, no pagan. Y ponía como ejemplo siempre el IVA, decía, para la gran mayoría de las operaciones el IVA es del 21%. Sin embargo, si uno toma la relación Producto Bruto Interno con el IVA declarado, da alrededor del 10%. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Nosotros producimos esto y recaudamos de IVA el 10%, sí. O sea, ¿qué no se vende la mercadería? ¿Qué pasa ahí? Entonces, plantea que la brecha entre presión tributaria teórica y real es muy elevada. Entonces, lo que dicen es,
De hecho, el ministro ahora viene con este argumento, por lo menos, de revisar el sistema tributario argentino, ver si se pueden quitar algunos impuestos que son distorsivos, es decir, bajar un poco la presión tributaria. Ahora, ¿qué pasa? Si el gobierno baja los impuestos y la evasión tributaria no se combate, entonces lo que va a pasar es que va a caer la recaudación y en algún momento vamos a tener que hacer un ajuste y es peor. Entonces, si la presión tributaria disminuye y por otro lado se logra hacer más eficiente la recaudación, es decir, bueno, por lo menos ahora si la evasión es menor, la declaración de impuestos en sí va a ser un poco más honesta, si se quiere, entonces va a bajar la presión tributaria teórica y la real se va a acercar un poco más. Es la estrategia que buscan plantear, entonces es decir, es importante tener todo este sistema de notas, va en línea en eso. Ojo, mirá que voy a reducir los impuestos, sí, pero te voy a seguir hasta... De hecho, una de las líneas que viene planteando AFIP es, mirá que está el blanqueo, termina el blanqueo y es otra etapa. Vamos a ir a mirar todo lo que tengas en todos lados, vamos a buscar información en todos lados. Y ojo que si te encuentro un autito no declarado, te va a caer todo el blanqueo. Entonces, yo creo que el nuevo sistema de scoring es importante por todas las consecuencias que va a tener. Esto que decíamos, de que probablemente tenga beneficios fiscales, el Banco Central lo tome para su análisis crediticio, etcétera, pero además en el marco en sí en que se da. Se da en el marco de, en teoría, una presión tributaria teórica que se va a reducir y entonces en ese marco buscan hacer más eficiente la recaudación, ¿no? Horacio, como siempre, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Chaco Televisión. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a compartir una breve pausa en la pantalla de Chaco Televisión. Al regreso venimos con más información.